Saludos. En este video vamos a ver la transformada de Laplace con algunos detalles. En un video anterior pudimos ver la transformada de Laplace, vimos cómo nos movíamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y vimos que la transformada inversa de Laplace era válida de 0 en adelante y que por lo tanto para poder buscar la transformada inversa de Laplace el resultado había que multiplicarlo por u de t. También vimos algunas propiedades y algunos ejemplos. Teníamos que el salto unitario nos daba 1 sobre s, e a la menos at nos va a dar 1 sobre s más a, y esta es una variada de la segunda, donde tenemos e a la menos t sobre tau, y simplemente donde quiera que teníamos una a vamos a reemplazar 1 sobre tau, y multiplicamos entonces por tau arriba y abajo, y nos da esta transformada. Vimos además que la transformada de Laplace del seno era omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y usamos la propiedad de la derivada para hallar la del coseno, donde tenemos s sobre s cuadrado más omega n al cuadrado. También vimos que la propiedad de Laplace nos decía que era lineal y que por lo tanto cuando multiplicábamos por una constante podíamos tener el mismo resultado multiplicado por la misma constante, y podíamos aplicar también el método de superposición, donde hallábamos primero la entrada de una y después la entrada de la otra, y eso correspondía a la salida de una más la salida de la otra. Vimos con detalle la derivada de f de t. Cuando la transformamos en el dominio de la frecuencia nos da s por f de s menos las condiciones iniciales. También vimos la de la integral, donde simplemente dividíamos entre s la transformada de Laplace. Y vimos que cuando teníamos e a la menos at f de t, eso representaba un traslado en la frecuencia. Del mismo modo, vimos el traslado en el dominio del tiempo, que representaba la misma multiplicación de e a la menos st sub 0. Por ejemplo, si teníamos la t es la integral de una constante, y cuando cogemos la función del salto unitario 1 sobre s y la dividimos entre s nos da 1 sobre s al cuadrado. Eso es uno de los muchos ejemplos que podemos usar para la transformada de Laplace. Vamos a ver ahora el método de fracciones parciales. Y para esto vamos a mirar este pequeño ejemplo. Este ejemplo nos ilustra que yo puedo coger una función 1 sobre s más a, s más b, y lo puedo romper en fracciones parciales. Cada uno de estos términos que aparecen acá se le conocen como fracción parcial. Fíjense que la fracción parcial me dice que esto me va a dar una constante arriba dividido entre uno de los factores del denominador. Y ahora el reto sería hallar cuánto es K1 y K2. Para esto simplemente hacemos la suma nuevamente. Y fíjense que ahora tenemos el K1 multiplicado por S más B más K2 multiplicado por S más A. Y resulta que el resultado nos da el mismo denominador. Fíjense que yo tengo el mismo denominador aquí y acá. Y entonces este término que está aquí debería ser entonces el mismo término que tenemos acá. Así que podemos hacer una igualdad. Despejamos, agrupamos todos K1 más K2 por S. Y ahora resulta que el primer término que tenemos aquí debe ser 0, porque en este lado de acá no hay ningún término que acompañe la S. Y que por lo tanto este otro debe ser igual a 1. Del primer término podemos mirar que K1 es igual a negativo K2. Eso resulta que siempre va a ser así cuando tenemos solamente dos fracciones parciales. Ahora cogemos este K1 que tenemos acá y lo sustituimos acá con negativo K2.
Y eso nos va a dar negativo b más a, sacando en común el K2 nos da igual a 1. Y ahora podemos sacar cuánto es el K1 y el K2. El K2 es igual a 1 sobre a menos b. Y el K1, que es el negativo de K2, es 1 sobre b menos a. Simplemente ahora cogemos y reemplazamos los valores que tenemos dentro de la ecuación y buscamos la Laplace inversa. Fíjense que tuvimos que multiplicar nuevamente por u de t, porque el resultado es válido para t mayor que 0. Si reemplazamos ahora nuestro valor de K1 en la ecuación, obtenemos 1 sobre b menos a, todo multiplicado e a la menos at menos e a la menos bt u de t. Y con eso terminamos. La pregunta que nos debemos de hacer, si existirá algún método más fácil, porque en este caso simplemente eran 2 factores, pero si tuviéramos 7 factores, tendríamos 7 desconocidas y tendríamos que resolver un sistema de 7 variables desconocidas con 7 ecuaciones. Eso puede ser mucho trabajo. Así que existe un método que se conoce como la regla de tapado. Esa regla de tapado en inglés se le conoce como cover-up rule. Lo que nos dice es que no importa cuántos factores yo tenga acá en mi ecuación, yo voy a tener los factores en el numerador y en el denominador. Y estos factores, fíjense que pueden ser números complejos, y de hecho lo son. Si son números reales, son números complejos. Pero pueden tener parte imaginaria, parte compleja. Y sigue siendo igual de válido. Así que ahora venimos y expresamos nuestro valor en la sumatoria de las fracciones parciales. Escogemos una variable KI. Y el secreto ahora es cómo yo de esta ecuación saco cuánto es KI, o un K en específico, digamos un KX. Para eso simplemente vamos a hacer un pequeño truco. Multiplicamos por el denominador de KX. Eso nos va a dar, este KX queda solo. Queda aquí multiplicado el G por el S más PX. Y esta sumatoria ahora es la misma sumatoria, excepto que no vamos a incluir cuando y sea igual a x. Cuando y es igual a x, pues tenemos ya el kx acá solo. Fíjense ahora que si yo reemplazco acá, hago una evaluación haciendo que s sea igual a s a negativo p de x, este término desaparece y me tengo que preguntar qué pasa con este otro de acá. Pues resulta que como s más px es un factor del denominador de g de s, pues este término no va a desaparecer. Así que en efecto acabamos de sacar cuánto es nuestro kx. Y lo hicimos sin tener que buscar resolver un sistema de ecuaciones. Vamos a verlo otra vez con el mismo ejemplo que vimos hace un momento. Tenemos el ejemplo que vimos hace un rato, ¿verdad? Donde tenemos 1 sobre s más a, s más b. Y ahora vamos a usar la regla de tapado. Lo que vamos a hacer en este caso es que expresamos nuestras fracciones parciales K1 y K2. Y ahora simplemente reemplazamos multiplicando toda la ecuación por s más a. Reemplazamos s a la negativo a, tapando el valor que no nos gusta. Y eso nos va a dar 1 sobre b menos a, que fue lo mismo que nos dio ahorita en el K1. Y del mismo modo, podemos ver que K2 es igual a 1 sobre a menos b, que es lo mismo que negativo K1, que fue el mismo resultado que obtuvimos. Si se fijan entonces, obtenemos la misma transformada inversa de Laplace. Hasta aquí este video. Hasta luego.